Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy está lloviendo. De hecho os voy a mostrar porque está cayendo una, pero bueno. En fin, que es un buen día para hablar de los 15 partidos que son más históricos o que son imperdibles de ver en algún momento para cualquier aficionado del fútbol. Así que, aunque la lluvia no tiene nada que ver, vamos con eso. Vale, bueno, me he salido fuera porque, bueno, no me apetecía ahora montar las luces, no tengo mucho tiempo, así que vamos a aprovecharlo y lo hacemos así antes de que caiga el diluvio universal, que es lo que tiene toda la pinta de que va a hacer. Pero bueno, vamos a ver, como os digo, los 15 partidos que yo creo que son más importantes, pero en el sentido de que más históricos del fútbol mundial. Evidentemente hay muchísimos y evidentemente yo me he hecho una lista, pero afortunadamente yo creo que hay muchísimos más. Es decir, es más, hasta estoy convencido que hasta cada uno podríamos hacer una lista distinta dependiendo de nuestra ciudad, nuestro país, nuestros gustos, las mayores filias mejor dicho, y las mayores fobias en cuanto a equipos se refiere. Pero no sé, yo creo que puede ser una idea divertida, y así un poquito vamos comentando y así pues os voy animando a que busquéis esos partidos, que estoy pensando en hacer una cosa, pero no sé si vamos a poder hacerlo bien. Pero bueno, como no sé todavía, pues no la cuento. Pero bueno, vamos a empezar con la lista. Bueno, no hay un orden que yo haya hecho del 1 al 15 así que vamos a comentar los 15 partidos un poco y luego os voy a pedir vuestra opinión. He puesto el primero, el Argentina-Inglaterra del año 86, del Mundial 86. ¿Por qué? Porque me parece un partido que fue un buen partido. Ganó Argentina 2-1 a Inglaterra y fue el famoso partido donde ocurrió el gol del Mundial 86, el gol de Maradona, aquel gol que hizo frente a Inglaterra regateándose a todo el equipo inglés, que es uno de los goles más recordados de la historia de los mundiales. Y también el otro gol, el que no debió subir al marcador, el gol de la mano de Dios que metió también Maradona. Aquel día Maradona metió los dos goles frente a Peter Shilton, que era el portero inglés. Un partido que yo creo que, para entender un poco la dimensión de los mundiales, yo creo que hay que verlo. Primero, fue un partido, a mi gusto, creo que entretenido. Evidentemente no fue un partidazo increíble, pero sí un partido muy histórico que refleja muy bien al final lo que es un mundial, ¿no? Y cómo se pueden decidir las cosas en un mundial por pequeñas cosas, en este caso por un fallo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si aquel día el árbitro hubiera visto esa mano y le hubiera anulado el gol? A lo mejor muchas de las cosas que pensamos ahora y que damos por supuestas, a lo mejor no las dábamos. Eso es un poquito a lo que yo me refiero. Es decir, ese pequeño detalle de esa mano cambió muchas cosas, y ahora quizás estaríamos hablando de Argentina o de Maradona incluso en términos diferentes, a pesar del otro gol, del maravilloso gol. Pero goles así también hemos visto. Evidentemente yo creo que no de la importancia de un mundial, pero yo creo que aquel gol de la mano fue un detalle, y fue un detalle que cambió muchísimo las cosas. Vamos a seguir. El siguiente que he puesto es el Liverpool-Alavés del año 2001, la famosa final de la Copa de la UEFA, que venció el Liverpool finalmente por 5-4. Un partido absolutamente loco, una final donde el Alavés, lógicamente, era el equipo pequeño, el equipo que consiguió llegar a una final europea, algo súper histórico para ellos, y que estuvieron a punto también de hacerse con el título. Y me parece que, siendo una final, siendo un resultado como este, un 5-4,
siendo también un poquito lo que, teniendo en cuenta las circunstancias que se daban aquel día, me parece que es un partido que hay que ver y hay que recordar, porque la machada que hizo el Alavés, primero llegando a la final, a aquella final, y luego poniéndoselo tan difícil a un Liverpool, que aunque no era el mejor Liverpool, si era un buen, estoy cambiando un poquito la mano, si era un buen Liverpool, yo creo que tiene mucho sentido colocarlo en esta lista. El siguiente es el Alemania-Italia del año 2006, de las semifinales, del Mundial de Alemania. Un partido que quizás es uno de los que menos goles tiene de la lista, porque ganó Italia 2-0. Pero es un partido que yo lo recuerdo como súper entretenido y súper histórico. Además, era el Mundial de Alemania, es decir, era como Alemania, en ese momento que era una buena Alemania, era como ganar a Alemania en su casa, en unas semifinales de un mundial, algo muy histórico por una selección italiana. Hay que ver el partido de Cannavaro aquel día, por cierto, que muchos dicen que o la extrañeza de que ganase el Balón de Oro aquel año, pero hay que verlo. Y yo creo que fue uno de los partidos más históricos de los mundiales. Vamos a seguir, está lloviendo, está empezando a llover en serio. El Real Madrid Eintracht de Frankfurt del año 60, la final de la Copa de Europa. Un partido que ganó el Real Madrid por 7-3, con un gran Di Stéfano, con un gran Puskás, con un gran Gento. Un partido que yo me acuerdo, les voy a contar esto, yo me acuerdo cómo, no recuerdo exactamente el año, pero a finales de los 90 o a mediados creo que fue, en una cadena española, en Telecinco, empezaron a dar cada una vez a la semana partidos históricos de este tipo. Y a mí me encantaba verlo, es decir, para que pongáis un ejemplo, es decir, pues a lo mejor daban la final jugada en el 84 de España con Francia en la Eurocopa del 84, o a lo mejor otro día daban la final que jugó el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich en la final del 74, o el España-Malta el 12-1, es decir, cosas de esas. Y siempre llevaban a unos invitados que habían jugado aquel partido para recordar y rememorar aquello. Y el día que dieron este partido en concreto, yo lo vi y me quedé absolutamente fascinado por cómo jugaba Di Stéfano, por cómo jugaba el Real Madrid en aquella época. Y aunque era otro tipo de fútbol, era un fútbol quizás un poquito más lento, pero creo que es un partido que, si tienes la posibilidad, hay que verlo para entender mucho también de lo que vemos hoy en día, aunque ya digo que es algo muy distinto pero que le puede sorprender bastante además. El siguiente partido que pongo es el Brasil-Italia del año 82, del Mundial del 82, en el que ganó la selección italiana por 3-2. Un partido del Mundial de España, un partido en el que Italia volvió a ganar en un partidazo histórico. Este sí que fue un partidazo, una Brasil que era un gran Brasil, además. A pesar de que no ganó ese título, sí que lo podía haber ganado perfectamente. Italia, que finalmente luego llegó a la final y ganó la final contra Alemania en el Bernabéu. Este partido fue en Sarriá, además en Barcelona, y es otro de los partidos más históricos bajo mi punto de vista que podemos ver, y que también recomiendo mucho, por ver a esta Brasil, la Brasil de Sócrates, por ver a la Italia, una buena Italia realmente, que luego terminó siendo campeona del mundo, como digo. Un muy buen Brasil, que además hizo un mundial extraordinario, el mundial de Brasil que hizo en el 82 en España. Otro partidazo. Seguimos. Alemania-Italia del año 70, del Mundial de México 70. Este eran semifinales, y este otro partidazo que ganó Italia de nuevo por 4-3 ante Alemania. Una Italia que se metió en la final contra Brasil, que por cierto vamos a hablar de ella también, y en un partidazo que yo recuerdo a Beckenbauer en los últimos minutos lesionado, a llegar a la prórroga, a un 4-3, os podéis imaginar, donde Alemania siempre estaba
remontando, pero finalmente fue Italia quien se llevó al final del partido el gato al agua. Y me parece que es uno de los partidos que se deben de ver también para entender la dimensión de los mundiales, creo yo. Siguiente, como digo, es el Brasil-Italia del año 70, de la final del Mundial de México, en el año 70, entre Brasil e Italia. ¿Qué podemos decir de este partido? Que fue una exhibición de la selección de Brasil, de Pelé. Aquí podemos ver a Pelé, aquí podemos ver cómo era aquel Brasil, en un partido que además era una final, lo cual, sí es cierto que estamos hablando de los del año 70, de un fútbol muy distinto al que podemos ver ahora, pero hacer eso en una final a mí me parece increíble. Vamos a seguir y nos vamos a encontrar con el Manchester United Bayern Múnich del año 99, la final de la Champions League del año 99, jugada del Camp Nou. Una final donde lo he puesto por cómo fue el final, que yo lo recuerdo como algo impresionante al final. Estaba ganando el Bayern Múnich con un gol de Mehmet Scholl, me acuerdo, y en los últimos minutos, en el tiempo de descuento, entre Solskjaer y Teddy Sheringham remontaron para el Manchester United y le dieron al final el título al Manchester United. Una de las finales que yo creo que más recuerdan para bien los Red Devils, y una de las finales que más recuerdan para mal los aficionados del Bayern Múnich o el Bayern Múnich en general. Buen partido, además era un muy buen Manchester United y era un muy buen Bayern también. Pero vamos a seguir. En el año 2012, la final España-Italia de la Eurocopa del 2012, jugada en Kiev, en Ucrania, en la Eurocopa de Ucrania y Polonia del año 2012. El último gran título de la selección española, si exceptuamos un poco la Liga de Naciones de este último año, pero un partido donde se puede reflejar un poco, muy a las claras, la España, aquella España de esos tres grandes títulos, con un partido que ganó España 4-0 en una final, repito, en una final 4-0 a una selección italiana que, por cierto, se habían visto las caras antes en la fase de grupos, empataron a 1, pero aquel día fue impresionante el partido de la selección española. Impresionante. Yo creo que uno de los mejores partidos, quizás junto con el de Rusia de las semifinales de la Eurocopa del 2008, uno de los mejores partidos que creo que ha tenido la selección española. Estaría bien hacer otro día una lista de los mejores partidos de la selección española en la historia. Podemos encontrar cosas curiosas. Vamos a seguir, nos encontramos con el Ajax Bayern Múnich del año 74 en la Copa de Europa. Un Ajax capitaneado, bueno, no era el capitán, pero la estrella era Johan Cruyff. Un Ajax que este año iba a lograr su primer título europeo, la primera Copa Europa, mejor dicho, que ganó 4-0 a un Bayern Múnich que además era el actual campeón. Un partido impresionante, un partido que, si se quiere entender un poco la revolución que consiguió el fútbol holandés o el fútbol de Países Bajos, yo creo que hay que ver este partido, y yo me quedo con este para meterlo en la lista. Vamos a seguir y nos encontramos con el Brasil-Alemania del año 2014, de la final, estoy cambiando de nuevo la mano, semifinales del Mundial de Brasil, con aquel histórico que yo creo que ya todos conocemos, 1-7 para Alemania, un Brasil que no esperaba. Yo creo que este partido debió ser más duro para los aficionados de Brasil que aquel famoso maracanazo del año 50. No lo podemos comparar, pero me parece que el hecho de meterle 7 goles o hacer un 7-1 a Brasil en las semifinales de un mundial, y en las semifinales de un mundial que además se juega en Brasil, es algo que yo creo que no vamos a ver nunca más en la vida. Estoy convencido de que no vamos a volver a ver eso jamás en la vida. Es algo que se hace, o sea, que ocurre, que solamente puede ocurrir una vez en la vida. Vaya. Vamos a seguir, nos encontramos con el Real Madrid-Barcelona del año 2009. Aquí sí que nos vamos a encontrar un partido de liga.
de la temporada 2008-2009, y este fue el famoso 2-6. Fue un Barça increíble, un Barça de Guardiola, además entrenado por Guardiola, un Barça que ganó todo lo ganable en aquel momento y que pasó por encima del Real Madrid. Ojo, que no era un mal Real Madrid, pero el partido es que fue perfecto. O sea, si podemos definir lo que fue un partido perfecto de alguien, yo creo que tenemos que ver este partido. Vamos a seguir y nos encontramos con la clasificación para la Eurocopa del año 84 y un partido España-Malta del año, como digo, 1983, de diciembre de ese año. El famoso 12-1. Quizás esto es un poco de la perspectiva de España, ¿no? Si me estás viendo desde fuera. Pero yo creo, a pesar de que todo lo que podamos pensar un poco de que si es fácil o no es tan fácil meterle un 12-1 o hacer 12 goles a un equipo de esta categoría, que a mí me parece que no es fácil. Y no es fácil si además tienes esa obligación, porque España necesitaba ganar por 11 goles, sí o sí, para poder clasificarse. Y esa épica de al final conseguir esa cantidad de goles, me parece que es lo que hace este partido tan especial. Es decir, lo hemos vivido hace poco, ¿no? Francia hace poco metió un 14-0 a Gibraltar, pero el partido y las circunstancias eran muy diferentes, es decir, y tanto para uno como para otros, ¿no? Porque yo me imagino que a los malteses, una de las cosas que más, de hecho, una de las cosas que más les preocupaba era no llegar a esa cifra. Es decir, para ellos un poquito la victoria era no llegarse a esa cifra, tratar de impedir esa clasificación de España. Al final no lo consiguieron, y por mucho que se hable, si ves el partido, yo creo que te puedes darte cuenta de todo ese tipo de cosas. Vamos a seguir nos quedan dos partidos, el Milan-Liverpool del año 2005, la final de la Champions League de ese año. Un partido jugado en Estambul, un partido en el que el Milan partía como favorito y al descanso iban ganando 3-0. ¿Qué ocurrió? Que en la segunda parte remontaron, un Liverpool entrenado por Benítez en ese momento, y donde estaban Xabi Alonso, Luis García, entre otros varios españoles, terminaron remontando y terminaron ganando el título en los penaltis. Una de las finales más, junto con la ya nombrada del Camp Nou entre el Manchester United y el Bayern Múnich, una de las finales que más recuerdo por la espectacularidad de lo que terminó pasando. Y me parece que es así, que es otro de los partidos que hay que ver. Y ya para terminar, este es bastante reciente, y me voy a referir a la final del Mundial de Qatar del año 2022. Un 4-3 para Argentina, una de las finales más espectaculares que recuerdo en el sentido de las variantes del marcador. No fue un partido cerrado, para nada, aunque sí es un partido que yo recuerdo que Francia empezó bastante mal, que luego se pudo rehacer, goles de Mbappé, en fin, todo lo que conocemos de aquella final, y me parece que ha sido una de las mejores finales de la historia de los mundiales, para mí. Y esos son los 15 partidos. Ahora te voy a pedir lo mismo, es decir, si puedes poner tu lista de 15 partidos que nadie se debe perder de la historia del fútbol. Ponlo aquí abajo en los comentarios y lo vamos un poquito a ver todos. Y está lloviendo, sigue lloviendo, y de hecho sigue lloviendo más, os lo voy a mostrar. Así que es el momento de dejarlo, chicos. Nos vemos pronto y solamente me queda pedirte que te suscribas al canal y que me ayudes con este proyecto. Nos vemos muy pronto. Adiós.